Primera ley, segundo y tercer criterio. El segundo criterio de la ley férrea del cáncer. Si una persona, o un animal o una planta, sufre un DHS, es decir, un shock extremadamente agudo, dramático y vivido en un sentido de aislamiento, a nivel de su subconsciente asocia el contenido del conflicto biológico desencadenado por el DHS a un ámbito biológico conceptual, por ejemplo, al ámbito de la relación madre-diagonal-niño o al ámbito territorio o al ámbito agua, o miedo en la nuca, o autoestima, o a otros ámbitos parecidos. También aquí, en el instante del DHS, el subconsciente sabe hacer distinciones precisas, jamás una desvaloración de sí mismo en la esfera sexual, debida por ejemplo a una palabra como blandengue, causa osteólisis de las vértebras cervicales, sino siempre osteólisis de la pelvis, con el consiguiente cáncer óseo de la pelvis en la fase de curación. Jamás un conflicto de desvaloración de sí en la relación madre-diagonal-niño, madre desnaturalizada, causaría osteólisis de la pelvis, pero sí una osteólisis de la cabeza del húmero izquierdo, en las diestras. Creemos que pensamos. En realidad, la naturaleza piensa con nosotros. A cada ámbito conceptual biológico le pertenece un determinado relé en el cerebro, que en el caso de enfermedad llamamos foco de Hammer. Cada ámbito conceptual biológico tiene su propio relé. En el instante del DHS, unos códigos particulares van del FH al órgano correspondiente a este FH. Se puede por lo tanto decir que cada FH tiene su órgano. Así el suceso a tres niveles psíquico, cerebral y orgánico en realidad es un suceso con decurso sincrónico del FH al órgano con la diferencia de una fracción de segundo. La mayor parte de los pacientes saben indicar el DHS con una precisión casi al minuto, porque se trata siempre de un momento dramático. Por lo general los pacientes estaban rígidos por el miedo, incapaces de hablar, como paralizados, profundamente asustados. Por medio del TAC, tomografía computerizada, se puede ver el DHS que en el cerebro ha atacado a partir del primer segundo, que aparece como una configuración concéntrica de anillos nítidos, FH activo, mientras que en el órgano se vuelve a encontrar desde el primer segundo como un tumor que comienza a crecer en ese instante, o como necrosis en los órganos directos del cerebro. En el instante del DHS todo está programado o previsto, en correspondencia con el contenido del conflicto biológico en el instante del DHS, como hoy bien podemos determinar con las tomografías computarizadas, se produce una conmutación, activación, en un área cerebral bien definida, establecida desde el principio, foco de Hammer. En el mismo momento se inician también las modificaciones del órgano, expuestas con precisión en la tabla, psique cerebro-órgano, pronosticables mediante observaciones empíricas. Puede tratarse tanto de una proliferación como de una reducción celular o de alteraciones funcionales, en las denominadas enfermedades oncoequivalentes. Por eso he hablado de conmutación, porque, como veremos seguidamente, el DHS es, solo, un proceso intermedio que lleva a un programa especial o de emergencia con el que el organismo puede afrontar la situación imprevista. No existe una enfermedad, en el sentido estricto según la definición que se nos ha enseñado en el pasado en las universidades. Según aquel concepto, considerábamos que la enfermedad era un error de la madre naturaleza, por ejemplo, que el supuesto sistema inmunitario, entendido como el ejército de defensa de nuestro organismo, estuviese enloquecido. Pero la madre naturaleza no comete semejantes errores, se trata por el contrario de errores aparentes, deseados, que tienen su sentido. El tercer criterio de la ley férrea del cáncer. El tercer criterio de la nueva medicina dice que el decurso de toda la denominada enfermedad, incluida la fase de curación, es sincrónica en los tres niveles. Este sincronismo está definido por criterios precisos que tienen que ver con los síntomas típicos de conflicto activo en los niveles psíquico, cerebral y orgánico, y con los típicos síntomas de la fase de reparación en conflicto resuelto, también en los niveles psíquico, cerebral y orgánico. A esto se añaden también los típicos síntomas en los tres niveles de la crisis epiléptica o epileptoide que son un poco diferentes para cada enfermedad, pero nuevamente del todo típicos, tanto si se trata de síntomas cerebrales y orgánicos, por ejemplo, el infarto cardíaco como crisis epileptoide de la úlcera de las coronarias, como si se tratara de síntomas psíquicos y vegetativos. Con este instrumento, es decir, con el conocimiento de la regularidad y el conocimiento de los síntomas típicos en el transcurso en los tres niveles, ahora, por primera vez en la medicina, se puede trabajar correctamente en base a las causas y de un modo prácticamente reproducible. Esto es todo, te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube, especializado en divulgar la obra del Dr. Hammer, las 5 leyes biológicas, de la nueva medicina para la biodescodificación emocional. Recuerda darle a la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video, y compartir a todos los que pienses que les puede interesar este contenido. Hasta pronto.